Conversaciones con sentido, un punto de encuentro para tus pensamientos. Hola, yo soy Viviana Vázquez. Yo soy Maybeth Medina y les damos la bienvenida al tercer episodio de Conversaciones con Sentido. Los invitamos a que se queden en este podcast y nos acompañen a explorar qué hay en la mente de un psicólogo. Hoy traemos un episodio que es muy vivencial para nosotros. Queremos exponernos un poquito hoy. Queremos resolver tal vez muchas dudas que tienen las personas a veces sobre, y los psicólogos cómo encuentran ese equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, cómo no lloran ante las historias que hay unas que son muy dolorosas, que han pasado por muchas situaciones y que uno en su estado, sin esta formación podría decir, sí, es válido llorar, pues uno se sentaría a llorar con las personas, pero bueno, con el pasar del tiempo, esta profesión nos ha enseñado a ayudar, más que ayudar, a acompañar, a hacer el apoyo de las personas para superar esos momentos difíciles. Así es, Vivi, y es también para, quitar como esos pensamientos de... Los psicólogos deben llevar una vida perfecta, es que como es psicóloga entonces debe tomar todo con una calma impresionante, no se enojan, no lloran, no deben sentir así como esa rabia, esa ira que le da muchas veces a uno ante la injusticia, ante una mentira, muchas cosas que lo desarman a uno y que hacen que haya un desborde emocional. Entonces, sí, hoy la idea es contarles que nosotros también tenemos miedos, incluso esos miedos que desde que uno está en la carrera, desde que uno está como en esos primeros pasos, uno empieza todo contento en la universidad y uno es, yo quiero ser psicólogo para ayudar. Esa es la respuesta. Yo quiero ser psicólogo para ayudar. Muchos también empiezan como, yo estoy estudiando psicología o entro a estudiar psicología porque me gustaría poderme controlar más, tener como un pensamiento diferente, expresarme diferente. Y si bien uno con el quehacer se iba aprendiendo a controlar, pues la carrera realmente no es para eso, o el ser psicólogo no es para eso. Incluso esa parte de quiero ayudar a las personas también es un ideal muy alto que uno se pone, porque es sabido que como psicólogos, que incluso como seres humanos no siempre podemos ayudar a todo el mundo. Y no siempre las personas quieren ser ayudadas. Exacto. Entonces, quiero ayudar a otros, hace parte de tu deseo, no el deseo de otras personas. Entonces ahí se cae tu argumento. Bueno, entonces, sí, May. No, que invitarlos, que se queden, que esto es muy bueno. Traiga la aromática, el tintico, lo que se quiera tomar. Les invitamos, sí. Bueno, con lo que estabas hablando ahorita, May, recordaba cuando uno empieza en la universidad, cuando empieza ese proceso de formación, cuando elige la carrera. Recuerdo que en la entrevista de la universidad a uno siempre le pregunta por qué quieres estudiar psicología, y yo creo que muchos de los que han iniciado o están iniciando esta carrera nace esa palabra de es que quiero ayudar a otros, y como lo explicamos, no es posible porque no hace parte del deseo del otro en muchas ocasiones, y tampoco ayudamos, acompañamos. No sé qué respondiste tú, a ver si lo recuerdas. No. Seguro respondió lo mismo. Sí, es que hace tanto, yo que hice tantos semestres. Tú tienes muchos semestres, muchos. Esa es otra historia por contar. Sí, esa es otra. Pero sí, es que fue hace tanto tiempo. Pero sí, es que en las respuestas que uno se encuentra en la universidad es eso. Y lo más seguro es que yo también pensaba en eso, o respondía a eso. Incluso para los que quieren estudiar, están estudiando y respondieron eso, es normal, porque realmente el es válido. Es prestar un servicio y nosotros estamos al servicio de los demás, como seres humanos también, pero las carreras que son para atención a las personas
pues estamos es para ponernos eso, ponemos nuestra vida también y nuestra profesión es al servicio de los demás. Entonces, no sé, con el tiempo en la carrera es que uno va encontrando también en qué, o sea, como desde qué punto quiere prestar ese servicio, desde qué punto quiere ayudar. Pero sí, lo más seguro es que respondí eso, ayudar a las demás personas. Bueno, listo. En la formación, cuando uno empieza la carrera, eso es un mundo gigante. Uno siente que es como, porque la mente humana, y nos lo dicen desde la academia, o sea, a veces es lo que hoy estamos estudiando hoy puede que en un futuro sea obsoleto, y ha pasado mucho. Tenemos autores que dicen, formaron teorías, y con el pasar del tiempo ya eso no es válido, porque han surgido otras investigaciones, han surgido otros autores que con las nuevas dinámicas, tanto sociales como dinámicas de cada persona, pues crean nuevas realidades. Entonces esa nueva información nos da nuevas realidades, aporta que hayan otras dinámicas que hay que estudiar, y la mente humana siempre va a ser dinámica. Así es. Entonces desde ese inicio de la academia uno se siente muy perdido en muchas ocasiones, y aunque le gusta, y aunque, bueno, va a haber como todos los inicios, pero es normal, hace parte de la normalidad. Aquí recordando que yo cuando estaba iniciando, uno de mis pensamientos era, no, me van a enseñar qué es la psicología, para qué es la psicología. Y si bien sí lo enseñan, pero no te lo ponen así específico, o sea, no le entregan a uno todo desmenuzadito, sino que te enseñan mucho a desarrollar ese pensamiento crítico, ese poder de análisis, el poder deducir o sacar o hacer la interpretación de acuerdo como de lo que te enseñan, hacer esa interpretación y sacar eso que te va a nutrir en la carrera para tu quehacer como psicólogo. Entonces, sí, es muy charro, pero si uno espera que le digan, o sea, como en las primeras clases, ¿qué es psicología? Bueno, Mae, pero cuente la historia, porque usted tiene 40 semestres de psicología. En mis inicios, eso fue hace mucho tiempo, en mis inicios, no, yo me acuerdo que al tener ese pensamiento de qué es la psicología y los profes lo van a enseñar, no. Lo primero era historia y epistemología de la psicología. Y ellos empezaron a hablar de filosofía y de un montón de cosas, historia, pero en sí no mencionaban qué era la psicología. Y entonces desde ahí yo dije, esto no va a ser como como lo planeé. No, también el que es psicólogo, o sea, ya le enseñan a uno cómo ser psicólogo, no te enseñan cómo ser psicólogo realmente. Te dan las bases, te dan todo, pero a medida que vas, es más, yo creo que uno aprende realmente cómo ser psicólogo en las prácticas. Independiente del campo donde te pongan a hacer práctica, yo creo que es ahí donde uno realmente inicia como a saber cómo ser psicólogos, y podemos ser psicólogos, o sea, cada quien es psicólogo también a su manera, porque todos vemos las mismas materias, incluso pues los que estudiamos si estamos en el mismo alma mater, pues sabemos o vemos como lo mismo, porque el pensum va a ser lo mismo para todos, pero todos lo vamos a interpretar diferente, como lo decías ahorita, de acuerdo a las dinámicas, al contexto y a lo que se tenga desde lo personal. Y pues en tus dinámicas como persona, me fui por otro lado, pero me preguntaste por cómo había sido mi historia, ¿cierto? Sí, cuente la historia, cuente la historia. Es que May es magistra. Bueno, sí, pasé muchos años en la universidad. Yo comencé en el segundo semestre del año 2013 y me gradué en el primer semestre del 2024. Es decir, fueron 11 años en la universidad. Bueno, no como tal en la universidad, pero sí, comencé. Ires y venires. Sí, comencé y, no sé, decirles a las personas que están ahí, que llevan mucho tiempo, que han querido tirar la toalla, que sienten que han pasado demasiado tiempo, porque socialmente es, ay, ¿cuántos semestres? 10 semestres, listo, son 5 años. Pero es que esos semestres se pueden convertir en 8, en 9, en 11. 11 años
no 11 semestres, sino 11 años, y sí, pues yo fui 6 años más de lo que realmente se demoraba, pero entonces a esas personas sí se puede, o sea, realmente cuando uno ama, cuando uno elige desde su deseo y desde eso que quiere realmente hacer para el resto de su vida, aunque los que me conocen saben que hago muchas otras cosas, pero esto, el ser psicóloga para mí fue mi elección desde antes de graduarme del colegio, y tuve momentos en los que dije, no voy, yo paré 2 años de la universidad y yo decía como no, ¿a qué voy a volver? Ya pasó el tiempo, ya pasé mis 20 y tantos, ya graduarme a esa edad como que pues no, me gradué a mis 30, comencé a mis 10 y algo, pasé todos mis 20 en la universidad y me gradué ya para los 30, y creo que eso también hace parte o sea, como de la madurez y el proceso que uno tiene que llevar en la universidad, porque creo que muchas cosas no serían ahorita posibles si no fuera por la madurez, por la capacidad, incluso por las ganas y por el interés que le puse después a la carrera, porque cuando me conoció a mí. Sí. Cuando yo inicié muy pequeña, tenía muchas ganas, incluso inicié con una sola materia. O sea, imagínate uno en el semestre viendo una sola materia. Inicialmente son 6, 7 materias. O sea, por semestre lo ideal es eso. Exacto, para poder cubrir todo en 5 años. Sí, pero económicamente no me daba, y pues por el tiempo tampoco me daba. Ya entonces comencé con una materia, luego fui subiendo a 3, después comencé a tener 5, pero entonces cancelaba y quedaba también con 3, entonces eso también hacía que me demorara pues en terminar. Pero ya cuando volví tenía como una madurez ya en cuanto a mi mentalidad, había cambiado también muchos de mis pensamientos, muchos de mis metas y de lo que quería. Entonces sí, o sea, muchas cosas de mi vida pasaron durante la universidad, y creo que por eso decidimos como poner el título de este podcast como en la mente del psicólogo, porque es que en la mente de nosotras no está solo el atender pacientes, o incluso pues el que no quiere ejercer en la clínica, no sé, hacerlo desde un punto jurídico, desde lo empresarial, ¿cierto? No es como quiero estar en la empresa y hacer esto. O sea, el ser psicólogo está en nosotros porque tenemos ese título, pero también tenemos otras cosas en nuestra mente. Entonces, pues eso fue parte pues como de mi historia y del por qué ponerle este título a este episodio del podcast. Y usted, cuéntame, ¿cómo fue? Pero May, antes de pasar a esa parte, mencionaste unas cosas muy valiosas como tú. Y es que unas realidades: tiempo, dinero y madurez. Esos 3 aspectos son fundamentales para uno estar pues lograr una carrera, ¿cierto? Sí. Porque no podemos dejar a un lado, listo, yo soy muy maduro, pero pues tal vez no tengo el tiempo, el factor dinero, que eso es una realidad. Y encontramos muchas veces en la universidad personitas que no tienen la madurez, que escogen una carrera como esta, pero que realmente es como si fuera la segunda parte del colegio. Sí, o incluso, qué pena vivo, incluso en la carrera como, ay, es que psicología, pues no tiene matemáticas. Sí, hay matemáticas. No tiene matemáticas, no tiene nada complicado. O sea, lo toman con un relajo, realmente con una inmadurez que feo. Son los psicólogos que nos hacen quedar por el piso, a los que realmente le ponemos el alma y el corazón a la carrera. Sí, porque es que esta carrera es la parte de sí, está el cuerpo, está todo, pero la mente
la mente es algo muy dinámico y es algo que no podríamos llegar si nosotros estudiamos, o se define como el estudio de la conducta humana, pero hay que estudiar siempre, porque entonces tenemos casos aquí que cuando pues uno lo recibe, uno dice, bueno, y ahora, o sea, no había visto esto, no sabía que alguien podría asimilar esta situación de esta manera, y es una información nueva. Ahí uno conoce otra realidad y se tiene que salir de su burbuja de lo conocido, así tú lleves muchos años ejerciendo, May, porque hay casos que tú dices, esto es nuevo. Te desarman, sí. Esto es nuevo. Y es apasionante porque uno dice, tengo que aprender de esto. Claro. Yo no me puedo quedar atrás. Entonces siempre esta carrera es de seguir estudiando, siempre actualizarte, buscar en esa teoría nuevas formas para interpretar ese caso, porque la teoría va, pues tenemos autores de muchos años que hasta ahorita pues son válidos y nos ayudan a poder procesar estos casos. Ahorita estamos hablando de realmente cuándo aprendemos a ser psicólogos, y mencionabas lo de la práctica. A ver, ¿cómo fue esa experiencia para ti de tu primer paciente? Como cuando llegaste a, bueno, inicialmente, ¿dónde hiciste tu práctica? Bueno, es muy charro porque creo que a los que hicieron práctica conmigo, pues a los de ese semestre, fue un baldado de agua frías porque nos dijeron, tienen que hacer práctica clínica. Okay. O sea, sí o sí teníamos que atender pacientes. Entonces, hagamos una aclaración ahí, es que pues en la psicología tiene muchos campos, entonces está el clínico, está el organizacional, está el educativo, está el social, está el jurídico. Entonces en la universidad pues normalmente era como puedes elegir o educativo, organizacional o social. Jurídicos hay muy pocos, sin embargo pues sí hay algunas personas, muy poquitas, pero hay. Pero el clínico pues es como el que más las personas le tienen como esa resistencia. Sí. Entonces ya la universidad puso eso dentro del pensum y era obligatorio, ya no es si querías, era obligatorio. Entonces continúa ahí. Sí, entonces ahí fue como todos antes de iniciar la práctica, porque depende pues como en la universidad de nosotros la práctica se realizaba, eran los últimos semestres, octavo, noveno, creo que hasta el 10º, pero se empezaba ya pues como en los últimos semestres. Entonces ya cuando uno veía que iba a llegar a eso, todos eran como, no, ¿y dónde quieres hacer la práctica? Entonces muchos se iban, no, yo lo quiero hacer en una empresa, o no, qué pereza una empresa, o qué pereza en un colegio, en la parte pues educativa, o muchos le huían a la clínica. Porque sí, es enfrentarse a todo eso que habías aprendido, es enfrentarse a tu postura como psicólogo desde la teoría, desde tus creencias, o sea, muchas cosas, porque al sentarte frente a un paciente es dejar de lado todo lo que eres, tus creencias, tus no sé, como con lo que creciste, ¿cierto? Dejar de lado lo religioso, lo político, los juicios, o sea, ahí no eres una persona cualquiera, ¿cierto? Ahí eres una persona, un ser humano que estás estudiando una carrera y que estás ahí sentado desde tu rol como psicólogo. O sea, ahí sentada en ese consultorio de psicología no estaba sentada Maipet Medina, ya no era la estudiante. Ahí claro, para la persona que llegaba era la psicóloga, porque es que desde ahí empiezan a tratarte con la psicóloga, incluso los profes empiezan como a aterrizarte, y desde que tú escuchas la doctora, yo vengo para cita con la doctora, yo vengo para cita con la psicóloga, o sea, ya te ponen así ese título tan grande que con ese título viene también la responsabilidad. Entonces desde ahí es de donde yo digo, empiezas tú realmente a ser psicólogo y a poner en práctica todas esas cosas que habías visto durante todos esos años. Todos esos semestres. Empiezas a mí me falta mucho por recorrer, o sea. O sea, yo en cuanto a experiencia universitaria, la tengo toda. Sí, es cierto. Sí,
porque en cuanto a experiencia, pues en práctica realmente fueron 2 semestres de práctica, gracias a Dios, muy rico, porque yo sí quería, pues en lo clínico me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo. ¿Y cómo recuerdas cuando llegó tu primer paciente? Ese momento, a ver, hablemos de ese momento. Sí, fue muy bonito. Mi primer paciente fue una chica y fue muy bonito porque me acuerdo de algo que nos dijo el profe que nos preparó para la práctica, porque nos hacían pues como una iniciación. Y él nos decía que nosotros somos seres de supuesto saber. Uh-huh. Entonces eso a mí se me quedó mucho, y él nos decía, ustedes ahí, la persona que llega, el paciente que llega, ellos suponen que ustedes saben mucho, o sea, tienen que saber para poder estar ahí sentados, y puede que hayan cosas que uno no sabe, lo que hablábamos ahorita, llega un paciente y le mueve a uno todo porque oh, madre, sobre esto no he leído, o hay algo que de esto que me causa curiosidad. O la terminología que a veces usan sobre temas que uno nunca había escuchado. Exacto. Entonces, ahí aparece. Entonces, desde ahí, o sea, la persona que llega supone que tú sabes sobre muchas cosas. Solo tú sabes lo que sabes. Que no sabes, ¿cierto? O sea, solo yo sabía en ese momento qué cosas eran las que no tenía claras, pero para mi paciente yo sé todo. Entonces, pero no quiero que los pacientes se sientan mal, realmente sí estamos muy preparados. Pero en ese momento, como practicantes, el miedo, ¿cuáles eran los miedos? No saber qué responder, perderme en el mar de pensamientos que uno tiene en ese momento. Si me estaré sentando bien, me podré reír, no me podré reír, le puedo dar la mano, no le puedo dar la mano, cómo le hablo, cómo me siento, lo tengo que mirar todo el tiempo. O sea, un montón de cuestiones, pero es algo muy lindo porque justo cuando llegó la paciente, todo eso se fue, y era la psicóloga y la paciente, y tenía clarito. Entonces, historia clínica, era todo como un paso a paso, y salió bien, o sea, realmente fue muy bien, y fue pues algo que me llenó mucho en ese momento, es que fue una paciente que nosotros en ese tiempo en los consultorios, mientras se hace la práctica, no podemos hacer terapia psicológica, sino que se hacen asesorías, y como máximo la persona tenía derecho a 6 asesorías. Ella ya miraba si iba cada 8 días o cada 15 días, pero eran 6 asesorías. Y mi paciente fue a todas las asesorías, o sea, fue a las 6 asesorías, y se trabajó, sí, y se pudo trabajar, se pudieron hacer muchas cosas que, o sea, cada vez que salía y hacíamos el staff en la universidad, era uno, después que salía de todos, era como, yo sí sé. Claro. Realmente tenía mucho miedo y me enfrenté a eso y salió muy bien. O que un profe pues le diga a uno como, qué bien, y entonces, ¿y cómo lo abordaste? ¿Cómo lo piensas abordar? ¿Qué piensas hacer sobre esto? Todo. O sea, es una satisfacción muy grande. Mucho miedo, pero muy satisfactorio, y yo creo que así es cada vez que uno se va a enfrentar. Sí, claro. Pues, o se va a enfrentar, no, cada vez que le llega un nuevo paciente, uno siente como ese susto, porque es una nueva experiencia. Todos los seres humanos son diferentes, no sabes cómo viene esa persona, qué es lo que quiere que tú le ayudes como a resolver, ¿cierto? Porque viene a consulta. Entonces sí, es un miedito que no se quita, pero cuando estás en la práctica, eso es una cosa, sí, es una cosa de loco, pero es muy bonita, muy bonito, la verdad. Bueno, yo estuve desde otro escenario. Yo no inicié con clínica, estuve un año en organizacional porque es un campo que me fascina. Yo soy organizacional clínica, pues no que haga las dos cosas, sino que entre esos dos campos me gusta estar. Y cuando yo inicié, me entregaron el proyecto de zonas de escucha. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué? Entonces uno también tiene la duda, bueno, uno hace terapia, uno qué hace. No, también lo hacíamos como asesorías. Tuve primeros auxilios, fue demasiado enriquecedor estar ahí. Recuerdo que atendí, pues eso eran por formatos, llené como 4 y eran, bueno, bastantes. Sí. En un año se hace mucho, se aprende demasiado. De hecho,
pues gracias a eso, hoy tenemos varias personas en Kairos que decidieron ya cuando uno sale de su práctica continuar ese proceso. Entonces ahí eso también ratifica que uno se dedicó a su carrera, que uno, como lo decías tú, eran 6 sesiones, pero sí, y está bien también que a veces como psicólogos las personas digan, fui, pero no sé, no sentí como esa conexión, y eso también es válido. Sí. Eso también es válido. O a veces no tanto la conexión, Vivi. Recuerdo que estos días que hablábamos de pacientes que se van y no vuelven, incluso en la práctica también daba muy duro. Después ya uno quería tener pacientes y todo, pero había compañeros que no lograban tener pacientes o agendaban y no llegaban, o iban una vez y no volvían. Entonces, también es aprender que, y como me decías tú estos días, muchas veces la persona puede llegar en un desborde o puede llegar con muchas cosas, pero en una sola sesión logró darse cuenta de que tenía la solución, o se sintió aliviado, o con lo que le dijiste le quedó resonando. Yo también hice ese análisis del que en algún otro momento hablamos, y es que pues en una sesión una persona puede decir, vení, o sea, no lo había pensado así, y ya se resuelve. Sí. Y tiene otras herramientas, es como que tenía herramientas guardadas, estrategias de afrontamiento, no sabía, en ese momento se da cuenta y saca todo ese bagaje que estaba ahí escondido. Como hay otros que tienen, pero la situación puede ser mucho más desbordante, su historia de vida tiene otras características que hay que ahondar un poco más. Entonces, ese miedo de primeros pacientes y esos momentos, eso es muy necesario. Sí, y te ayudan a tener la experiencia para poder crear ese feeling, para poder crear esa cercanía con tu paciente. O sea, desde ahí, desde esa práctica, es que comienzas y también afirmas, esto es lo que yo quiero y quiero atender, o definitivamente yo me voy para otro lado, yo no quiero atender personas, yo no quiero tener esas asesorías, no, porque pasa también con los compañeros. Pero mencionabas también algo ahora, Vivi, y es que tú estuviste en el campo organizacional, pero ahí estuviste haciendo zonas de escucha. Entonces, claro, eso es aplicar también lo clínico desde, pues, en un entorno organizacional, y es para que, si nos están viendo, los futuros psicólogos o quienes ya lo son y todavía no han tenido como la experiencia de trabajar en un espacio o algo y le temen mucho a esa atención de pacientes, deben tener en cuenta que su rol como psicólogos, o sea, no les quita también como ese cargo de estás en tu oficina con todo lo que es lo organizacional, o estás en el ámbito jurídico, y porque estás ahí en esa oficina, entonces no te van a llamar para que atiendas unos primeros auxilios, no te van a enviar a una zona de escucha. O sea, al ser psicólogo, y si eres el único psicólogo que hay, debes hacerlo, porque es que estás ahí como psicólogo, no estás innato. Exactamente. Entonces, de por sí, a los que tenemos el título de psicólogos, sabemos que en algún momento, pues sí o sí, les puede llegar a tocar ese espacio de estar frente a frente y atender pues un paciente. Sí, de hecho, en lo organizacional, cuando entras a una entrevista, estás con una persona y eso también se torna clínico. Tienes que activar ahí tu ojo clínico, claro, la escucha. O sea, sí, muchas de las técnicas que uno va adquiriendo con el tiempo en la carrera, y pues en el quehacer también. Y lo organizacional es muy importante cuando vas a entrar a un trabajo y el psicólogo te hace la evaluación también es. El psicólogo, desde su profesión, está cuidándote. Cuando la gente va a una entrevista, me han preguntado, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer para poder pasar? ¿Qué buscan ustedes? Y ahí hay muchos factores que se tienen en cuenta. Porque si yo soy profesional en esto, es que voy a cuidar también a esa persona para estar en un puesto. Porque entonces, digamos, elijo a alguien que le gusta más el campo que la oficina. Y en la oficina es de 8 a 5, de 7:30 a 5:30, solo tienes una hora de almuerzo, no tienes, en muchos lugares pues no hay luz natural, sino que todo el tiempo es lámpara, es cubículo, estás encerrado.
¿Qué puede pasar con esa persona que toda su vida ha trabajado en campo o que ha trabajado en campo una temporada, quiere entrar a oficina, realmente no sabe? Y uno también tiene que mirar esas características. ¿Cómo puedo cuidar yo a esa persona que va a estar en la organización para que después no se me desborde y le toque quedarse ahí porque es el trabajo que tiene? Y eso pasa mucho. Entonces también desde ahí es un llamado a que ustedes cuando vayan a sus entrevistas pues también tengan en cuenta que el psicólogo también los está cuidando, que el profesional de salud mental no es que sea caprichoso, bueno, no puedo decir. Depende del profesional. Sí, hay que dejar ahí puntos suspensivos, pero cuando realmente es un profesional ético, dice, esta persona, aunque tiene muy buenas capacidades, en este puesto no estaría bien por esto, no tendría bienestar. Entonces ahí mira que lo clínico también funciona, y en los demás escenarios educativo, social, aunque eso sea muy a lo general, hay momentos donde te toca reunir esos aspectos desde lo clínico y decir, es necesario que aquí pues yo haga esa evaluación clínica para poder o aceptar a una persona en un trabajo o todo lo que se hace desde los otros ámbitos. Entonces desde ahí es cuidar mucho a las personas. Bueno, May, y ya como para ir entrando a la recta final de este episodio, ¿cómo manejamos, cómo encontramos ese equilibrio entre nuestro rol de psicólogas y nuestra vida? Porque tenemos una vida también. Sí. Y como lo mencioné ahora, aparte de ser psicólogas, de ejercer como psicólogas acá en Kairos, también pues sí tenemos vidas apartes como todos ustedes. Bueno, nosotras tenemos otros trabajos, tenemos otras profesiones, tenemos que se alejan a veces un poquito de lo que hacemos como psicólogas, pero son roles que tenemos y que asumimos también, y a veces hay que separar, o sea, a veces tengo que separar la psicóloga de lo que es my bed en otros ámbitos. Aclaro pues, y como para que quede ahí, por qué hay que separarlo, ¿cierto? Porque hay que separarlo, porque yo frente a mi hijo no puedo ser la psicóloga, yo soy la mamá. Frente a mis papás no me puedo tomar tampoco la postura o hablar con ellos como la psicóloga, no, yo soy la hija, y así con mis amigos, con mis, por decir, en mi negocio, soy entonces la jefa, y puedo ser la prima porque yo trabajo con mi familia, pero puedo ser la prima, pero también tengo que ponerme en mi rol de jefa, y no puedo ser la prima jefa psicóloga. Claro. No, o sea, tengo que ser uno, no puedo ir mezclando. Aunque las personas a veces sí creen que uno desde el rol lo hace. Estos días me comentabas de algo que las personas como que se cohíben de hablar o de decir ciertas cosas porque pues es que es psicóloga, entonces ¿qué irá a pensar o me estará analizando? Pues, o sea, no, desde algo que me ha pasado, y es cuando las personas en el negocio, yo tengo volantes de Kairos y tarjeticas, entonces cuando ven que es algo de psicología, como, ay, es que usted es psicóloga, sí, ay, entonces, ¿qué habrá pensado cuando yo dije esto? ¿Qué habrá dicho? Y como, no, es que en este momento yo no estoy en ese rol, no es mi ser en este momento. Entonces, desde ahí se separa, o sea, el rol de psicóloga con el resto de las cosas de nuestra vida se separa. Si bien tenemos una formación, tenemos unos conocimientos y esto nos ayuda a ver la vida desde un punto diferente, no quiere decir que todo el tiempo pues estemos metidas en el rol de psicólogas. Sí, sería altamente desgastante. O sea, todo el tiempo estando en nuestro ejercicio, pues yo andaría con una libreta entonces, porque saben que pues sí, yo sí tomo muchos apuntes, entonces no podría ni mirarte a los ojos de estar en todo momento con mi agenda. No salimos a socializar, no salimos a analizar. Ese es nuestro trabajo, a eso nos dedicamos, es una labor que disfrutamos muchísimo, que los que están, si alguien de los que está con nosotros en terapia, pues
nos está viendo sabe que nos dedicamos a ellos, a escucharlos, a hacer las devoluciones y está toda nuestra atención puesta en ese momento y nuestro rol se está cumpliendo al 100%. Ese siempre va a ser nuestro objetivo estando en el proceso y en el lugar donde estamos haciendo esa clínica. Pero fuera, pues sí, tenemos nuestra personalidad, nos divertimos, nos reímos, o sea, y no es que tengamos diferentes personalidades, son roles. May sí tiene trastorno de personalidad. Yo soy lo más... a veces uno dice... Yo defino la normalidad y May la anormalidad. Ay, Dios. No, pero, ¿sabes, Vivi? Me quedé pensando en que no somos pues como psicólogas todo el tiempo y tampoco nos la pasamos pues mientras hablamos con las personas como que analizando eso, pero sí debo yo admitir que para mí el ser psicóloga sí hace que yo vea a veces la vida, las cosas que pasan de una manera diferente, analizo mucho más, sí, pues como mi comportamiento, mi forma de actuar. Trato de ser, o también soy como mucho más empática en pensar, ¿por qué estará comportándose de esa manera? Claro. ¿Qué le pasará? ¿Cierto? Soy más activa y soy más atenta a la hora de Somos de más escuchar. sensibles a ese Exacto, tipo de situaciones. Porque a veces las personas no confunden o no dicen, es que como esta psicóloga voy a irme y le voy a contar a ver qué me dice. No, sino que llegan a ti como persona y uno decía, y uno ya como... Puedo sacar mi psicóloga y puedo aconsejar, puedo decirle como qué hacer, ¿cierto? Porque no estoy dentro de mi espacio pues como en terapia, pero si una persona se acerca, obviamente va a salir ese yo psicólogo a relucir. Y pues para uno sí, cuando uno hace esa introspección, uno empieza como a analizar más, a pensar, a mirar cómo puede cambiar, o sea, se vuelve uno más analítico en cuanto a sus cosas y cómo mejorar también para ser profesional y para mejorar también en sus otros roles y en lo demás cómo se defiende uno como psicólogo. Y ahora tú, Viviana, cuéntanos, ¿cómo sorteas tú ese ser psicóloga con el resto de los aspectos en tu vida? Bueno, yo creo que de maneras muy similares. Yo soy, por ejemplo, para los niños puedo significar la maestra, la profe, la acompañante de música, y me ven muy divertida y bueno, desde ese rol pues soy mucho más sensible a reírme, a hacer chistes, porque estoy trabajando con niños. Pero cuando estoy, por ejemplo, en el espacio, en el consultorio, soy un poco más seria, tal vez, no sé, yo puedo tener una cara seria y rígida, pero también me divierto en ese espacio, ¿cierto? Sí. O sea, me divierto no en forma de todo me suena chiste, sino que me gusta que ese espacio también sea muy natural, o sea, que no nos vean como, uy, no, se ve como una doctora toda rígida, no le puedo decir nada y no puedo hacer un chiste, no. Mis pacientes a veces, o sea, han dicho cosas que yo me he tenido que reír. Sí, a eso estaba pensando yo, que el espacio, pues los que tienen la oportunidad y los que nos conocen también como personas, saben que nosotras somos, pero no, en sí, en el consultorio, los que hayan tenido consulta con nosotros o nos hayan visto acá cuando estamos como por fuera estando en Kairos, siempre somos muy amenas. Sí. Y lo mismo se ve en consulta, entonces ellos lo podrán afirmar de cómo somos y que pueden hablar de lo que sea y salen risas, se hacen chistes también dentro de lo mismo, incluso con sus cosas, ellos lo ponen como en un término de ay, la sufrición, o sea, salen cosas, todo depende del tema, de cómo estemos. Eso es un momento, es que uno no puede decir, mira, en cada sesión se hace, no, exacto, porque
los pacientes unas veces llegan con esa actitud de, o sea, me voy a reír de mi situación y lo quiero hacer con mi psicóloga, o hoy estoy muy mal y pues lloran en esa sesión y se hacen algunas estrategias que también permitan a ellos sacar como todo eso que traen. Pero uno de los comentarios que yo más recuerdo es, un día me dice mi paciente, Vivi, yo no me arrastré más porque ya no había más piso. O sea, ese tipo de cosas es como que está comprendiendo lo que le está pasando, lo pone en chiste y finalmente con el paso de los días dice, pues yo por qué me tuve que entregar a verme así. Sí. Y eso también es construcción. O sea, no solo es que la persona sea un poco y diga, no, no, también es desde el chiste, no decir, no, pero o sea, a mí qué me pasó, que eso es lo que hacen nuestros amigos. Es como, no, pero no jodas, o sea, ¿cómo te vas a quedar ahí? No. Ella misma tuvo la autonomía de decir eso y decir, no, ¿por qué me quedé ahí? Y eso también es construcción. Reluces asociación. Sí. Entonces, lidiar con eso es no olvidarnos de ser, porque tenemos que sostener un paciente. Así ¿cierto? Es. Pero no dejar que nuestra personalidad, pues, vaya con nosotros al consultorio, ni que el rol del psicólogo viva la vida con nosotros. Ajá, o se desdibuje. Ajá. También. Pero sí, tengan en cuenta que somos seres humanos. Sí, porque a veces nos despersonaliza. Sí. Entonces, ¿qué tal, Vivi, si ahorita ya para cerrar comenzamos como a desmitificar todas esas cosas, esos mitos y eso que hay en los psicólogos como... son unos zen, o sea, son unos seres humanos que tienen energía súper bonita y no se enojan y todo el tiempo... No les da rabia con sus esposos. O incluso, no, ¿qué tal? O con sus hijos, son excelentes madres, no, es que además que no se equivocan, no sienten miedo, además que tienen todo súper controlado, no me las imagino que deben tener todo, no, o sea, somos seres humanos. Nosotros sentimos, a nosotros también nos atraviesan las emociones, también nos desbordamos. Otro mito, los psicólogos no siempre hacemos la pregunta de ¿cómo te sientes con eso? A veces sí. Y otra cosa que queremos pues también como acá aclarar, a veces sí se dice, pero no siempre la pregunta para nuestros pacientes en consulta es ¿y eso cómo te hace sentir? ¿Y tú cómo te sientes con eso? O sea, son preguntas que si bien son muy, muy válidas, pero no siempre se pregunta eso, porque es que yo he visto unos memes y unos chistes y unas cosas que le dicen a uno algo así súper serio, o son diciendo algo súper serio. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿O cómo te sientes con eso? Todo eso depende también del paciente, de lo que se esté hablando y todo. Y con eso, pues sí es una pregunta muy válida, incluso es algo bueno, sería chévere que las personas se pregunten ¿cómo me siento con esto? O esto ¿qué me hace sentir? Entonces es una pregunta que nos llevaría pues como a analizar también muchas cosas, pero para que lo tengan en cuenta, si lloramos, si sentimos rabia, nos desbordamos, asistimos a terapia, porque nosotras también parte de ser profesionales en salud mental que la promovemos, la cuidamos y estamos en pro de todo lo que sea saludable para nuestra mente, es muy importante asistir a terapia, muchachos. O sea, nosotras somos psicólogas que asistimos también y tenemos nuestros procesos terapéuticos. Es importante hacerlo, desde ahí es muy importante. O sea, no tenemos nuestra vida resuelta ni controlamos todo. Tampoco es que estemos pues ahí, o sea, no, ¿qué tal yo ir donde una psicóloga que donde el psicólogo? Caramba, antes mejor, con más razón. Es mucho más consciente del beneficio que es estar en... Bueno, le dio alergia a mi comentario. Ya, es estar más consciente
es estar más consciente de lo que significa estar en un proceso terapéutico. O sea, cuando se va a terapia, por las razones mías, o sea, como persona, como Viviana y como Maybeth, vamos a terapia por eso que como persona no somos capaces a veces de lidiar, nos supera, bueno, queremos estrategias, pero como profesionales de la salud mental tenemos las habilidades suficientes para acompañar un proceso. Exacto, a eso iba, porque también pasa que la gente, pues sí, las personas le dicen a uno como, "Ay, no, ¿y ustedes cómo hacen para escuchar esos casos? Y cuando la gente llora, no, yo no sería capaz de hacerlo". Dime desde tu punto y ya luego, porque siento que estoy hablando mucho, ¿cierto? Que yo estoy hablando mucho. Así era en la universidad, no me dejaban nada para exponer. No, pero no, todo bien, May, o sea, eres la estrella de este podcast. En el anterior me sacaron, ¿ya vieron el anterior? Sí, vean el anterior, sí, estuvo ella sola. Sí, ella merece participación en este momento. En esos casos, May, también hay que recordar de qué manera estamos nosotros significados para el paciente. ¿Cuál es nuestra función frente al paciente? Es acompañar, es ser el yo auxiliar de esa persona, que cuando esa persona salga de ese consultorio, nuestra figura viaje con ellos, no nosotros, porque no nos podemos ir. Pues depende para dónde vayan. Si van a invitar a comer y eso. No, mentira. Pero mire que sí somos divertidas. Pero nuestra figura viaja con ellos y cuando tienen una situación de las que hayan hablado en terapia, pues dicen, yo hablé esto con mi psicóloga. Y dijimos, ni siquiera a veces son las palabras de nosotros, sino lo que ellos dicen en ese espacio. No, yo hablé esto con mi psicóloga y recuerdo esto y esto. Y realmente se aleja como de eso que podría otra vez imponer malestar en su vida. Entonces, desde ahí, eso es importante, que nosotros que sepamos ubicarnos también en la mente del otro, desde ese encuadre de nosotros. Y entender que nosotros no ayudamos, porque una ayuda se convierte en estar 100% para esa persona en muchas ocasiones y nosotros estamos en un momento específico de la vida de esa persona. ¿Cómo que? Pero ya voy para allá. Sí. Entonces, dale. Entonces, cuando nosotros estamos significados de esa manera, ahí sí nosotros también tenemos que entender hasta dónde puede llegar nuestro rol. Entonces yo no me puedo poner a llorar contigo, no puedo, a menos que, claro, es que eso en algún momento nos va a pasar, hasta el momento no nos ha pasado. Puede que haya un caso que a nosotros nos afecte, obvio debemos remitir porque no estaríamos en las condiciones para poder llevar ese caso. Y desde ahí es, si yo me pongo o soy demasiado simpático, porque ya no sería empatía, porque la empatía va desde comprendo tu subjetividad. Me pongo en tus zapatos, pero no camino con ellos. Exacto. Pero la simpatía es, yo prácticamente puedo sentir lo que tú sientes y entonces si tú lloras, yo lloras y tú gritas, yo grito, ¿cierto? O sea, como imitar ese comportamiento. No, es que mi responsabilidad aquí como terapeuta es acompañarte y si estás llorando, mi posición sigue siendo esta. Incluso eso se convierte en una relación muy bonita, May, porque el otro llora. Yo he escuchado llantos muy desgarradores en terapia. O sea, que yo digo, esta persona en serio le está doliendo, pero es necesario que haga ese ejercicio. Ahí es donde tengo que ser yo más fuerte, porque es que pueden pasar dos cosas. Una, o que la persona diga, estoy tan mal que hasta la psicóloga se puso a llorar conmigo. O sea, ¿qué tan mal estoy? Eso le refuerza. Que me está... O la otra es, joder, madre, esta mujer no come con nada. Eso a mí como me está doliendo. Pero entonces desde ahí es saber estar, saber acompañar ese proceso, no callar, no decirle, pero no, es porque es que se siente, a uno también le dan ganas de llorar, uno también siente eso porque es como tú dices, un llanto que uno dice, caramba, uno dice, qué persona tan valiente y tan fuerte, qué cosa la que le ha pasado, pero
yo estoy acá es para sostenerte. Muy bien. Si yo me derrumbo contigo, hermoso eso. O sea, si yo me derrumbo contigo, no va a ser. Y algo que hablábamos estos días, y es que nosotros vemos la oscuridad de nuestros pacientes. Nosotros caminamos por esa oscuridad, pero somos también quienes pueden encender esa luz. Somos quienes los llevan de la mano para que puedan encontrar de nuevo esa luz. Entonces, desde ahí, si uno tiene muy claro eso, también, o sea, no digo que no vamos a sentir, que uno no va a decir caramba, porque incluso a veces uno se siente como cargado y uno dice qué fuerte, qué pesado. Hay personas que la pasan mal, qué injusticias, o sea, uno también siente como esa frustración de saber que hay personas que vienen a terapia como víctimas de otras que realmente deberían estar en terapia. Entonces uno desde ahí, uno se sitúa y dice, no, listo, ella vino acá y continúa este proceso conmigo porque encontró en mí ese pilar. Yo soy esa persona en la que ella está poniendo ese dolor para tramitarlo, resignificar eso y poder continuar su vida y darle un sentido diferente a eso. Entonces, desde ahí es como lo que hacemos. O sea, no es que digamos no puedo llorar, no puedo sentir, no, nosotros sí sentimos, acompañamos, pero como dice Vivi, tenemos que saber cómo ponernos, cómo pararnos enfrente de nuestros pacientes para que ellos nos puedan significar de una manera que ellos encuentren un alivio y puedan sentirse tranquilos mientras están en terapia. Así es. Porque como decíamos ahora, cuando uno habla en terapia, uno se desnuda. Así es. Y nosotros no vamos a ir a tomar decisiones por ellos. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. Creo que desde ahí también nosotras sabemos que pues la persona habla en este espacio, ve las cosas de otra manera y con eso que ve, con eso que habla, con eso que se construye entre terapia, esa alianza, pues la persona sale con esas herramientas y va como a esa batalla que tiene que hacer él. Ajá. Nosotros no podemos ir a pelear por ellos. Por eso a veces no funciona el consejo de la amiga, de la mamá, por más amor y entrega que le pongan a eso y por más que quieran acompañar. A veces incluso las mamás o los familiares se desgastan tanto porque realmente la que tiene que tomar esa decisión es la persona. Ajá. Y eso lo hemos entendido nosotros y lo tenemos que entender. Por más que yo quiera ayudarle, y lo decíamos al principio, hay gente que no se quiere dejar ayudar, hay gente que no quiere salir de ahí. Y con eso también trabajamos nosotros. Exacto. Y es entender y decir, o sea, saber también dar un paso al lado como profesionales y decir, no se puede más, o sea, ya. Porque uno como psicólogo la da. Y uno está en su rol y uno actúa y uno es ahí con su paciente y uno es firme y uno es con todo y uno programa sus sesiones, todo. Pero si el paciente no ha tomado todavía la decisión de decir, es que definitivamente tengo que cambiar hábitos, definitivamente tengo que ver esto desde otro punto, tengo que soltar eso que me está doliendo. Si no se hace eso, nuestro rol tampoco va a estar ahí pues al 100%. Incluso pueden llegar a decir, no, es que yo fui a terapia pero no me sirve. Eso pasa mucho. El psicólogo es muy malo. Yo fui a Kairos y no, pues mi experiencia no fue como la tuya. Puede que sí hayan profesionales que no es cierto y que realmente hemos tenido también pacientes que han tenido unas experiencias que uno dice, caramba, o sea, igual tenemos que tragar entero y uno no puede sacar como lo que pasa, pero sí hemos escuchado también de algunos profesionales en salud mental que... Sí, puntos suspensivos. Sí. Y hay otros también que vienen de otros terapeutas que han hecho un trabajo magnífico y que pues no somos un producto terminado. Así y ya es momento de migrar a otra persona que nos acompañe y sea ese yo auxiliar. Exacto. Que también pasa. También tiene mucho que ver, Vivi, esto que mencionas, con el tiempo de la persona y por lo que la persona está asistiendo a consulta. Porque me pasó estos días y incluso pues mi paciente me dijo,
yo he tenido, pues estuve anteriormente en proceso psicológico. En ese momento sentí que no me estaba ayudando en nada, pero ahora puedo decir que realmente sí me funcionó, solo que estaba tan sumergido en ese problema y en eso que me estaba pasando que no veía que realmente lo que estaba haciendo con ese psicólogo sí me estaba funcionando. Hoy puedo decir me funcionó, pero esta vez asisto a consulta y decidí venir donde otro profesional porque me gustaría tener como otra opinión, aparte que ya no es lo mismo que me estaba sucediendo en ese momento. Entonces ahora por lo que vengo es algo completamente diferente y quiero iniciarlo con otro profesional, no porque me fue mal, no porque no, sino simplemente fue por eso. Entonces también es desde ahí, si como persona estás yendo a terapia y no te sientes bien con tu profesional, las esperamos. Y si es con nosotros nos lo dicen. También es válido. Sí. Ya pues para cerrar, darles las gracias. Esperamos que todo esto que hablamos acá, que esta apertura, esta exposición que tuvimos con ustedes en cuanto a nuestro rol, en cuanto a nuestra vida personal, les ayude como a desmitificar, que les ayude a aclarar dudas, y si tienen más nos las hacen saber, por favor, nos las dejan ahí. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerde que eso se llama Conversaciones con Sentido. Todo lo que nosotros hacemos queremos que tenga sentido y lo hacemos para nosotros, tienen un sentido, y es el de que ustedes se den cuenta de quiénes son las profesionales que estamos acá en Kairos, cuál es el talento humano que tenemos acá, que más allá de ser psicólogas, pues como lo dije ahora muchas veces, somos seres humanos acompañando seres humanos. Así es. Entonces desde ahí, nada, los esperamos, esperamos hayan llegado hasta acá, hasta este punto. Si llegaron hasta este punto, muchas gracias, y cada semana va a salir un episodio nuevo. Nos encantaría que ustedes nos cuenten sobre qué quisieran que habláramos. También tenemos muchos colegas, muchos amigos que si bien no desde la psicología sino desde otros campos también nos pueden estar acompañando, como en el podcast anterior. Véanselo por favor, es muy importante. Recuerden que todo lo que nosotros tenemos acá es con sentido, entonces los esperamos por allá también en ese otro podcast. Y si quieren que hablemos de algún tema en específico, nos lo hacen saber por favor, que para eso estamos nosotras acá también. Claro que sí. No, pues ya no tengo nada más que decir. ¿Ven? Yo dije todo. Nada, los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos, pregúntenos. Para eso son nuestras redes sociales, para estar más cerca de ustedes. Chao, chao. Nos vemos en Kairos.